Hola mis amigos de Perú, de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y toda Latinoamérica. Le damos la bienvenida, SNAM Argentina, a este curso virtual que se va a llevar a cabo en esta fecha que está programado el año 2018. Bueno, vamos a iniciar con el curso virtual de inyección electrónica automotriz de nuestra primera clase. Nuestra primera clase se va a tratar de la reseña histórica de inyección electrónica de primera generación e introducción. Significa que el sistema de inyección electrónica se desarrolla desde los años 60 en adelante. En realidad, sí hizo un desarrollo el año 1945, pero se incorpora por primera vez a los vehículos, especialmente al Mercedes-Benz, en los años 60. El famoso inyección K-Jetronic, que duró varias décadas, que todavía existen algunos vehículos en estos momentos. Bien, el cual entregaba el combustible mediante un plato sonda, que estamos observando aquí, un plato sonda. Cuando el conducto que está conectado aquí se conectaba al plato sonda, al aspirar el motor, mediante su admisión levantaba plato sonda y automáticamente mediante su dosificador entregaba el combustible hacia los inyectores en forma directa. Bien, era totalmente por control mecánico, simplemente por aspiración de combustible, pero dio bastante auge en los años 60, 70, hasta los finales del 80 y todavía quedó muchos autos también en los años 90. Bien, primera generación. Estamos observando aquí el sensor PMS, ángulo de levas y módulo de bobina incorporado en el distribuidor. Sí, efectivamente, en el distribuidor estaba ya incorporado, ya no ya un módulo inductivo, aplatino, etcétera. Simplemente está diseñado mediante su sensor de árbol de levas y de cigüeñal. Si nosotros tenemos acá un avance, no tenemos acá el avance, pero sí lo vamos a observar y estudiar mediante ya su PDF, etcétera, durante el curso, cómo opera este sistema y también cómo podemos nosotros salvar, si no encontramos repuesto, cómo lo podemos salvar, digamos, a este distribuidor, cómo lo podemos reparar o reemplazar por otro componente, etcétera. Que también durante las clases le vamos a dar los tips, entregar los tips para que ustedes se desarrollen y se desenvuelvan en esta camioneta que todavía existe en muchos países. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un Toyota Camry V6. Sí, ¿ok? Estamos observando el sensor TPS, sensor MAF, bobinas, y las bobinas ya les voy adelantando de que las bobinas en Toyota está compuesto por 4 circuitos, el IGF, IGT, positivo y negativo, ¿ok? Y el IGF simplemente ¿para qué? Para que le informe a la computadora del estado de la bobina y el estado del circuito eléctrico. Significa de que si por A o B la bobina está en cortocircuito, el IGF le decía a la computadora, no está funcionando, anda mal. Bien, precisamente acá tenemos la computadora de Toyota. Entonces, a esta computadora, esta bobina, le informa mediante el IGF de que, precisamente aquí al microprocesador, le informa de que si la bobina está en cortocircuito, pues le informa para que lo desactive en la próxima fase, lo desactiva a la bobina y también lo desactiva a los inyectores. No, perdón, al inyector de la bobina que está fallando. ¿Ok? Entonces, de esa forma se va llevando, digamos, a cabo este circuito en estos modelos. Bien. También lo vamos a profundizar muy detalladamente con todos los valores, en qué valor anda la bobina, cómo podemos diagnosticar, cómo podemos hacer las pruebas. Vamos a poner aquí un banco de pruebas de las bobinas, un banco de pruebas de la computadora, cómo podemos analizar a qué lado ingresa la señal, por ejemplo, del IGT, del IGF, porque valgan verdades que el IGF es la señal de confirmación. El IGT es la señal de pulso que envía el microprocesador a través de su driver, envía hacia la bobina y precisamente a la base
a la base del transistor de su propia bobina en este modelo. ¿Ok? Entonces, de esa forma estamos llevando, digamos, las introducciones en este curso virtual. Ok, entonces vamos aquí, estamos aquí con Toyota, pasamos al siguiente. Sí, Chrysler Neon. Bien, este vehículo se vendió, pero miles de miles, por ejemplo, en la Argentina. En la Argentina se vende este Chrysler Neon en los años 90, muchos, que también está compuesto por sus módulos bomba, etcétera. Y dice acá módulos del inmovilizador. Estos coches, por ejemplo, cuando los usuarios se iban a la playa, estaban veraneando perfectamente bien, suben a su auto y no arrancaba el coche. Tenía una historia, tenía una falla típica este coche en estos años, en los años 90. ¿Por qué? Porque dice aquí el módulo inmovilizador que está incorporado debajo de la parabrisas. Entonces, cuando llegaba la temperatura alta, aproximadamente a 45 grados, se desactivaba el inmovilizador, porque estaba debajo de la parabrisas. Imagínate, de 40 grados que llegaban en verano en la Argentina. Y debajo de la parabrisas, ¿cuánto era la temperatura? Superaba por lo menos a 50 grados. Entonces, en ese momento se desactivaba el módulo del inmovilizador. Bien, son detalles que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Tenemos aquí el siguiente. Acá tenemos un vehículo Honda, también de los años 90. Sí, el Honda, el famoso Honda que llevaba su distribuidor, que lleva, digamos así, 3 sensores incorporados en el mismo. El sensor de revoluciones, que tenemos aquí, el sensor de revoluciones, el sensor de árbol de leva, el sensor de RPM. ¿Ok? Las bobinas, el cual también vamos a profundizar bastante sobre estos sistemas. ¿Ok? Bien, aquí, diagnóstico dice de los sistemas OBD1 y OBD2 Honda. Pero estamos en el sistema OBD1, sí. ¿Cómo diagnosticamos? Primero, dice piloto, de funcionamiento defectuoso 1000. ¿Qué pasaba? La lucecita luz, digamos la luz 1000 parpadeaba cuando había falla, etcétera, o se quedaba encendida, etcétera, pero nosotros podíamos diagnosticar mediante un cable puente que estaba conectado debajo la guantera, hacías un cable puente en el conector y empezabas a tomar lectura por destello de luces en el tablero. ¿Ok? Ese es en el famoso Honda. Y aquí nos indica, ¿sí? Los destellos son por segundos, 1.5 segundos, 1.2 segundos, etcétera, y 2 segundos. Significa, y aquí vamos a contabilizar en unidades y en decenas. Si nosotros tenemos aquí 10, 20, 30, 40, 4 destellos rápidos, viene a ser 40. Destellos pausados, 1, 2, 3. El destello pausado se contabiliza en unidades, entonces tenemos 43. ¿Ok? Bien, por este lado vamos a nosotros observar aquí, dice borrar de códigos, solamente desconectábamos la batería para que se borre la memoria RAM era volátil, solamente desconectando la batería, nada más, era muy simple en este caso. Bien, aquí tenemos, mediante, sí, nos indica el cable puente, ok, también aquí, esta es la línea Mitsubishi, bien, es aquí, con el autodiagnóstico, del conector diagnóstico, sí, se utiliza 16 pines. El 16 pines, simplemente en los sistemas OBD1 se conectaba a masa, el número 1 a masa, y podíamos tomar lectura nosotros por destello de luces, el código de avería, el cual también mediante el PDF le vamos a proveer estos textos para que ustedes estudien durante las clases que vamos a llevar a cabo. ¿Ok? Acá estamos observando, por ejemplo, dice acá, autodiagnosis por códigos con 12 pines. Sí, ok, utilizando el voltímetro. Entonces, en Mitsubishi tenemos 2 conectores, uno de 16 pines. El de 16 pines va a masa y el de 12 pines simplemente se conecta un multitester analógico. Igual, abrimos el contacto, al abrir contacto, esto va a oscilar por barrido. Significa, si nosotros tenemos 3 oscilaciones lentas, pausadas, y 4 oscilaciones rápidas, quiere decir que las 3 oscilaciones pausadas se contabilizan en decenas, 10, 20, 30. 4 pausadas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, serían 34.
es así. Entonces, de esa forma se contabiliza es la extracción de código de avería mediante un tester analógico en este modelo. Acá tenemos, por ejemplo, los códigos sí, ¿ok? Bien. Bien, ahí tenemos los códigos de avería. Práctica de puesta a punto de encendido, sí. Se pone en este caso tenemos Toyota, por ejemplo, para poner a punto el encendido de Toyota con distribuidor, se hace un cable puente entre el T1 y T1. Bien, estamos observando para sincronizar el punto y también para extraer código de avería. Ok. Acá nos indica para poner a punto así con la lámpara. Ok. Bien. Entonces, vamos a observar nosotros aquí, lo estamos observando los códigos. Ok, llegamos a las precauciones en los vehículos que poseen protocolos CAN bus. Ok. ¿Por qué? Hoy en día tenemos que tener, mucha gente se queja. Me dicen, profesor, cambié una batería y no arranca más. O cambié una batería, se desconfiguró la mariposa, o la luz se quedó encendida, o el tablero se quedó, digamos, totalmente la función del tacómetro, etcétera, se quedó elevado o hacia abajo, etcétera, sucesivamente. Porque no tuvieron la precaución necesaria que para cambiar una batería tenemos que tener muchas precauciones o evitar, digamos, que se desconfiguren por mal manejo técnico, que vamos a ver ahora. Pero para esto, primero quiero explicarles el por qué la precaución. Cuando nos dice a nosotros, bien, vamos a pasar a las siguientes. ¿Por qué la precaución? Nosotros primero tenemos que observar, ante todo, en el año 96 se funda el sistema OBD2, ¿bien? El cual dio un paso trascendental en el sistema de inyección electrónica y nos facilitó enormemente como para poder diagnosticar todos los vehículos a partir del 96 en adelante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que simplemente se simplificó enormemente mediante este conector. Vamos a graficar aquí. Bien. Vamos a graficar el conector del OBD2. Bien. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. El conector OBD2 está numerado, especialmente aquí, desde la parte izquierda superior, ¿ve? Viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta aquí este conector. Bien, para que nosotros realicemos ya nuestra diagnosis a partir del año 96 en adelante, hasta la actualidad, tenemos que conocer los protocolos, bien, básicos, por lo menos los protocolos de comunicación. Mucha gente, bien, se preguntan, dice, profesor, ¿y cómo yo conozco si un vehículo posee CAN bus o no posee CAN bus? Bien, mucha gente se preguntan durante las clases, dice, profesor, ¿cómo reconozco un vehículo que tiene CAN bus o no tiene CAN bus? Sí, es muy simple, porque simplemente vamos a observar al terminal 6 y 14 si está conectado, es decir, el terminal o el enchufe. Bien, si está conectado a partir del 2005, 6 en adelante, o puede ser también 2003, etcétera, sí posee CAN bus. ¿Me entender? Si nosotros estamos frente a un Hyundai, Kia, etcétera, que también con el sistema EOBD está conectado en el 3 y 11. Pero estamos en el año 96, digamos, en este caso. Sí, en el año 96 existen muchos protocolos de comunicación en el transcurso de las décadas de los años
90, y los años 2000 hasta 2004, etcétera, el famoso sistema SCP de Ford. Bien, el famoso CCD de Chrysler. Bien, y así sucesivamente. Pero mucha gente a veces, ¿qué hacen? ¿Me traes el escáner y scan, un favor? Bien. Mucha gente se preocupan en que cuando tienen una falla, lo primero que se preocupan es en conectar el escáner, ¿bien?, cuando dejan de lado de diagnosticar los elementos básicos primero para poder, digamos, diagnosticar, pero eficazmente. ¿Por qué? Porque simplemente para que nuestra diagnosis sea eficaz, pues tenemos que comenzar por este sector, digamos así. ¿Ok? Significa de que nosotros vamos a observar aquí que protocolarmente la línea A, el terminal 6, digamos así, está conectado bien al CAN Bus H, significa High Speed. Bien, el terminal 14 está conectado al CAN Bus L, Low Speed. Entonces, básicamente, el año 96 se estandariza este sistema y por lo cual se conecta los conectores, estos conectores se dejan reservados para que los fabricantes, si lo incorporan a sus vehículos, etcétera, pues lo tienen que conectar en el terminal 6 y 14, la red CAN Bus. Y en el terminal 7 se conecta, mediante el protocolo ISO, digamos así, el bus de datos, sistema Bus Link, la línea K, o más conocido como CAN Light. El terminal 15 se conecta al protocolo ISO, al Bus Link, el cual también se está describiendo con mayor exactitud en sus materiales didácticos. Significa que a medida que nosotros vamos avanzando el curso, se les va a otorgar el material didáctico, bien, paso a paso, cómo desarrollarse en los estudios y cómo desarrollarse en los diagnósticos que vamos a llevar a cabo en todos los vehículos. Bien. Y el terminal 16 está conectado precisamente al terminal, el terminal dice 12 voltios positivo de corriente directa. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí estamos observando su conexionado. El terminal 4 y 5 se conecta precisamente a donde vamos a independizarlo aquí. Bien. Vamos a independizarlo. ¿Ok? El cual se conecta al terminal negativo, el 4 y 5. Protocolarmente 4 y 5 es negativo. Bien, ahí estamos observando básicamente los conectores del OBD2, pero básico. En cambio, en Toyota, pues Suzuki, Subaru, etcétera, sí se utilizan otros conectores. Por ejemplo, en Toyota se utiliza el conector 2 y 13, bien, para el Z, etcétera, el cual vamos a profundizarlo más adelante durante el curso. ¿Ok? Pero estos sistemas que estamos observando nosotros, que hemos graficado, se relaciona especialmente se relaciona a este sistema. Vamos a observar aquí. ¿Se nos pone la cámara por acá? Sí. ¿El por qué? Dijeron, y gracias a Bosch, digamos así, en los años 86, 88 desarrollan este sistema. Este es un sistema realmente ya totalmente actualizado en las redes de comunicación en los vehículos, pero no digamos tampoco totalmente actualizado porque hay ya muchas redes que tienen mucho más protocolos, digamos así, pero sí nos dio bastante resultado
en el mundo entero, digamos así, o a nivel global, la comunicación de todas las computadoras. Bien, entonces todas ellas se comunican mediante el terminal 6 y 14. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema, por ejemplo, en el módulo 4x4? Sí, no me anda la tracción módulo 4x4. Es posible que el CAN bus no se esté comunicando, el bus de datos esté comunicando mediante a este módulo, para que este módulo lo haga activar al motor de la tracción 4x4. Es así. Entonces, el cual vamos a profundizar también en forma general estos sistemas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra metodología de enseñanza, es que nosotros primero empezamos por el ABC del conector de diagnosis y también por el ABC para iniciar el diagnóstico en general del vehículo. Pero mucha gente, reitero, se preocupan primero en conectar este escáner, este famoso escáner. Este famoso escáner, que es el YESCAN, ¿sí? Se preocupan. Dicen, no, ¿te tengo una falla? Ok, sí, bien. Ahora, ¿qué pasa? El escáner me dijo, tengo el código CAN bus. Entonces, mucha gente lo borran y ahí queda. O, de caso contrario, tengo una falla tremenda y sin embargo, no tienen código de avería. Entonces se preocupan, dice, pero tiene falla, no tengo código. Durante nuestra clase nosotros vamos a desarrollarnos paso a paso para que nosotros nos desenvolvamos en solucionar las fallas generales de los vehículos. Bien, entonces, estamos observando aquí, mediante este gráfico, que se conecta aquí. En las próximas clases tenemos otros gráficos especiales cuando ya estamos más avanzados para desarrollarlo todas las clases en general de la introducción del CAN bus. Significa de que aquí estamos observando, ¿ok? Vayamos acá, el cual, cuando nosotros estamos mediante este sistema, entonces vayamos al conector del OBD2, para poder, bien, primero diagnosticar si efectivamente se está comunicando la red CAN bus. Bien, póngase que yo tengo falla. Sí, el coche en forma constante, cuando acelero, no tiene potencia. O la luz del ESP o la luz del ABS se queda encendida o oscila y pierde potencia el vehículo. Bien, y si a mí me dice el escáner, el código tal, CAN bus, entonces pues tengo que acercarme aquí, en este sector, acercarme en el sentido de que, atención si ya lo anotaron, bien, acercarme en el sentido de que tengo que analizar esta red. Primero, básicamente, póngase que no me ingresa el escáner. Bien, si no me ingresa el escáner, pues yo tengo que conectarme hacia ¿qué lado? Me voy a conectar, ¿a dónde? Me voy a conectar al terminal 7. Bien, porque el terminal 7 es el bus link que se conecta precisamente se conecta al microprocesador. ¿Ok? El terminal 7 se conecta ¿para qué? Mediante este elemento se va a conectar el terminal 7 hacia el microprocesador. Bien, y mediante el microprocesador nosotros vamos a tomar lectura con el escáner. Póngase que si no ingresa, entonces a partir de ahora, señores o queridos alumnos, bien, ustedes tienen que, sí, no me ingresa el escáner, ok, básicamente, primero, el conector de diagnóstico, perdón, el conector de alimentación, 12 voltios positivos. 2, 4, 5, tengo que tener masa, sí, efectivamente, bien. El 7, tengo que comprobar su resistencia de aquí a aquí. ¿Me puedo entender? Sí, tengo la resistencia, tengo máximo 2,5 ohmios,
pues el circuito está perfectamente bien. ¿Bien? Sin embargo, si yo tengo 5, 6, 7 ohmios, pues tengo caída de tensión de aquí hacia la EQ del motor. ¿Me voy a entender? Entonces, quiere decir, mi problema que no ingrese el escáner es porque al terminal 7, que se está conectando al terminal, vamos a suponer, al terminal 41 de la computadora, digamos, esquemáticamente, si pierde su capacidad, digamos, de conexión, bien, entonces, pues no va a ingresar el escáner. Ahora, esto va de acuerdo al esquema, porque también la unidad de control, pues se va a conectar, bien, mediante el terminal 7 solamente, o también por dos conectores, por el 7 y a la vez 6 y 14, que es el CAN bus. O de exclusividad por el terminal 6 y 14 solamente, ya no el terminal 7. Entonces, más adelante en la clase vamos a observar esquemáticamente por cada modelo cómo es que se está conectando estos circuitos para que no tengamos problema durante su diagnosis con el escáner. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Entonces vamos aquí. Si por A o B este elemento se conecta mediante el CAN bus, también tenemos aquí la línea L, la línea H. Sí, la línea H se conecta al terminal 6. La línea 14 se conecta a la línea L. Entonces, pues este elemento se conecta aquí. Y el otro elemento se está conectando aquí. Bien. Entonces, básicamente nosotros tenemos que familiarizarnos. ¿No me ingresa el escáner? Sí, tengo que verlo conexionados. El 4, 5, el 16. 1. 2. Tengo que ver el conexionado 7, que se está comunicando con la ICO de motor, y el terminal 6 y 14, sí se está conectando efectivamente con la ICO de motor. Pero acá hay mucha historia, digamos así, ¿eh? Ojo, hay mucha historia. No es que termina ahí. ¿Me voy a entender? Que más adelante vamos a estudiar los parámetros de estos circuitos que estamos observando, y también, ¿qué significa aquí? Todas las computadoras poseen su microprocesador, su transceiver. Dentro del transceiver tiene una resistencia. ¿Me voy a entender? Una resistencia de 60 ohmios, el siguiente de 60 ohmios, etcétera, con la salida de 120 ohmios. Y aquí también tenemos su transceiver. Es decir, todas las unidades de control poseen su transceiver y poseen sus microprocesadores. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que conocer bien, digamos, conocer bien o bien definida estos sistemas para que nosotros nos profesionalicemos en los sistemas de diagnosis y también seamos especialistas en el sistema de inyección electrónica. Porque hoy en día, técnico, discúlpame que le diga, el técnico, si no conoce estos sistemas, lamentablemente, pues se están iniciando mal en sus carreras técnicas. ¿Ok? Entonces, aquí hemos observado, por ese lado, por eso digo, no queda aquí la historia, que en la próxima yo le voy a graficar. Sí, el transceiver, ¿cómo se comunica? Ok, hacia el microprocesador, sí, efectivamente. Entonces, porque va a haber un momento que el escáner te va a decir, ¿sabe qué? Acá, su código es CAN bus, pero usted hizo todas las mediciones como corresponde, anda perfectamente bien el CAN bus. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros? Vamos a diagnosticar nosotros el CAN bus con, básicamente aquí en la pizarra. Va a ser nuestro mejor material didáctico que ustedes lo van a observar paso a paso. Entonces, vamos a pasar a la siguiente clase, básico del conector de diagnosis y sus diagnósticos fundamentales del sistema. Bien, borramos aquí la pizarra. Entonces nosotros vamos a observar aquí nuestro análisis del sistema. Bien, porque tenemos que conocer las redes de comunicación y tenemos que conocer nosotros los protocolos de comunicación, no solamente para inyección y también para
Sí, no mediante el electroventilador, por ejemplo, un Chrysler del 88, sí, trabaja mediante el BusLink. Entonces, todos esos protocolos tenemos que conocer. Ok, entonces aquí vamos a conectarlo. Cuando nosotros estamos frente a esta red CAN bus, pues tenemos que nosotros, primero, ya acá tenemos una imagen para que les ayude. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos conectando al 6 y 14. Al 6 y 14. Y tenemos 60 ohmios. Al 6 y 14. Nuestro diagnóstico básico tiene 60 ohmios. Pero no queda aquí. Primero, escuchen ustedes tienen que analizar, vamos a observar aquí, tienen que analizar ustedes primero de que antes de conectar esta resistencia, el multitester en el rango de frecuencia, pues tienen que comprobar primero si no existe voltaje aquí en el 6 y 14. ¿Me van a entender? Entonces, para analizar, ustedes lo primero que van a hacer es conectarse hacia, al terminal 6, y el siguiente, ¿a dónde conectamos? A ver, al terminal 4. ¿Qué estamos observando ahí nosotros? Estamos observando el voltaje. El voltaje entre 4 y 6, pues no debe existir. Y tampoco el voltaje debe existir aquí con el terminal 14. ¿Qué pasa si existiera un voltaje aquí con 2,5 voltios? Con 2,5 voltios nosotros, al conectar en rango de ohmiaje aquí, en ohmios, bien, entre 6 y 14, bien, como hay corriente, seguramente algunos vehículos se van a inmovilizar. Es así, directo, se va a inmovilizar. Eso se llama mal manejo técnico. ¿Ok? Entonces, ustedes pues tienen que, por ahí a ver, asistente, borrador, aquí está. Bien. Ustedes tienen que simplemente, primero, observar el voltaje. Entre 6 y 14 efectivamente tiene. Para comprobar su resistencia como estamos conectando aquí. Bien, como estamos conectando aquí. No conectar en forma directa, bien, su comprobación de resistencia en los terminales 6 y 14. O también podemos comprobar en la unidad de control, en la ECU del motor. Porque viene a ser igual que la resistencia puede comprobar aquí, en el IPDM, en la ECU del motor, aquí en este sector. Bien, con la llave afuera, puede comprobar y voy a tener 60 ohmios. Pero si yo saco la llave y todavía existe voltaje, entonces seguro que lo voy a inmovilizar al sistema. El antitef, que es el sistema de inmovilizador, se va a activar. Se va a activar el inmovilizador. Sobre todo, estamos, en esta clase lo estamos iniciando, digamos así, con la introducción general de los sistemas electrónicos de los vehículos. Digamos que no cometamos errores o un mal manejo técnico para que no nos genere los problemas. Bien, entonces vayan por ese lado. Entonces, antes de comprobar la resistencia. Ahora sí, si yo ya comprobé, digamos aquí, bien, el voltaje, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a cabo su conexionado de resistencia. Sí, voy a comprobar en el rango de ohmios, ¿Cómo así? En ohmios. Bien, no kiloohmios, sino en ohmios. O si tengo un tester con selector, etcétera, en el rango de 200 ohmios, que ya vamos a observarlo acá en unos minutos, en un video que tenemos ya en forma práctica. Digamos, lo hemos diseñado, hicimos unas tomas, bien, la práctica directamente en el vehículo. Pero observen bien, esto es importante, de que si yo llevo aquí, sí, estoy comprobando la resistencia.
Puede ser cualquiera, puede ser el positivo, etcétera, o el negativo. Puede ser invertido la polaridad. No hay problema del multitrece, digamos así. No hay problemas. Entonces aquí voy a probar en el rango de ohmios cuánto tengo que tener aquí. Bien, 60 ohmios, como nos indica en el gráfico, ¿bien? 60 ohmios más menos 4 ohmios es mi valor. Puede ser 64 o puede ser 56 ohmios. Es mi valor inicial para su diagnóstico de este conector. ¿Ok? Reitero, el voltaje no tiene que estar presente entre el 4,5 o con el 6, con el 14. ¿Bien? O mínimo el voltaje puede estar, ¿cuánto? 700 milivoltios. Significa por inductividad. Pero si nosotros tenemos el voltaje sobre 1,5, 2,5 voltios o 3 voltios, digamos así, automáticamente vamos a generar problemas en el circuito electrónico. Si no se inmoviliza, seguramente se va a desconfigurar cualquier módulo. Se puede desconfigurar el ABS, el ESP o el tablero, etc. ¿Me dejo entender? Por ese lado. Ok, esa es la primera prueba. La otra prueba que nosotros estamos observando aquí, sí, que también aquí tenemos. ¿Qué estamos observando? En el terminal 6 que estamos observando aquí, se está conectando, ¿ok? Vamos a nosotros comprobar su voltaje del CAN bus. Bien, su voltaje del CAN bus, precisamente del terminal del CAN bus H. Entonces, vamos a comprobar nosotros su voltaje aquí, bien, en el rango de voltios, en el rango de 20, en el DC, bien. Entonces, este circuito negativo, el negativo, lo llevamos aquí, al terminal 4, ¿ok? Y el positivo lo vamos a llevar al terminal, como lo está graficando aquí. Entonces, significa de aquí a aquí, nosotros en voltaje vamos a obtener nuestro voltaje aquí, 2,50 voltios. Puede ser 2,75, puede ser máximo 3,20, digamos, o 3,20. ¿Me dejo entender? Bien. El siguiente, vamos a nosotros observar aquí también su voltaje del terminal 14, bien, vamos aquí, DC en el rango de 20 voltios, ¿sí? Vamos a también observar aquí esto ya lo borramos, porque ya hemos hecho la prueba de la resistencia para no confundirnos, ¿ok? Entonces, aquí, vamos a llevar nosotros el negativo, sí, también lo llevamos al terminal 14. Y el positivo vamos a llevar al terminal 4, digamos el negativo. Y al terminal 14 es el positivo. ¿Qué voltaje podemos obtener aquí? Sí, en voltios vamos a obtener, acá 250, vamos a obtener 245, puede ser 2.20, 2.00, 1.80 voltios. De una u otra forma, la suma de los dos nos tiene que proveer el sistema del CAN los 5 voltios, ambos. La suma de los dos nos tiene que proveer 5 voltios. ¿Ok? Hasta ahí estamos observando nosotros al sistema del CAN bus. ¿Por qué estas pruebas? ¿Por qué? Porque en realidad se presentan muchas fallas en estos sistemas. ¿Ok? Y observemos el video
que lo tenemos preparado en forma práctico, bien, para que ustedes lo interpreten del diagnóstico básico del CAN bus. Adelante. Bueno, estamos con el Toyota Yaris 2014 y vamos a efectuar su diagnosis de este conector del OBD2, el cual vamos a definir sus conexionados. En primer lugar, se define este conector. El número 1 se contabiliza de este sector, de la parte izquierda hasta el final, que viene a ser 8, 9 la parte inferior y 16 la parte inferior hacia la derecha. Este conector protocolarmente se conecta, el terminal 4 y 5 se conecta hacia el negativo o masa, y el terminal 6 que estamos observando aquí es el terminal de la línea CAN bus línea H. El terminal 7 es bus link y el terminal 8 no tiene conexión. El terminal 9 se conecta a IGN en estos modelos. Tenemos 10, 11, 12. El 2 y 13 son conectores que se instalan directamente hacia la unidad de control. Precisamente el número 13 es el reset. Vamos a explicar más adelante. Y acá tenemos el número 14, se conecta al CAN bus, la línea L. Y tenemos la línea 15, que sería bus link, pero no tiene conexión. Y el terminal 16 es el circuito principal de corriente directa para que alimente al escáner. Bueno, vamos a diagnosticar los principios básicos del CAN bus en el conector OBD2. Para realizar su diagnosis, primero tenemos que observar que no posea voltaje en el CAN bus. Quiere decir, en el terminal 6 y 14 no tenemos que encontrar voltaje, o si encontramos el voltaje, lo vamos a encontrar aproximadamente entre 0,7 o 0,9 voltios, que sí podemos comprobar, digamos, su resistencia. Significa, si nosotros comprobamos en forma directa su resistencia del terminal 6 y 14 y no nos percatamos que existe el voltaje, y si el voltaje está presente en 6 y 14, seguramente que se va a inmovilizar este vehículo. En estos momentos vamos a comprobar si tenemos el voltaje. Ahí estamos conectando al terminal 4 y al terminal 6. Ahí tenemos, estamos en el rango de 20 voltios de corriente directa. 0.02 significa que no tenemos corriente. En el terminal 14 tampoco. Entonces ahora sí podemos comprobar nosotros con seguridad la resistencia del CAN bus. Entonces vamos a pasar a rango de ohmios el multitester y vamos a comprobar su resistencia como nos indica en la teoría. Pues tenemos que comprobar los 60 ohmios. Tenemos 61.4. En nuestra teoría nos dice, nos puede sí emitir la resistencia el CAN bus 60 ohmios más menos 4. Ahí estamos dentro del rango. Ok, ahora sí podemos comprobar, ya que tenemos la resistencia que está en óptimas condiciones dentro del valor resistivo, y vamos a comprobar su voltaje. Bien, vamos a poner en contacto en IGN y ahí observamos en el tablero que enciende todas las luces. Ok, entonces vamos a efectuar la prueba del CAN bus en contacto su voltaje. Bien, vamos a comprobar entre el terminal 4, que sabemos que es negativo, con masa, y el terminal 6. Vamos a ver qué voltaje nos emite. Sí, nos emite 2.59 la línea H. La línea L 2.44 o 45. Significa que estamos
con el voltaje y resistencia en óptimas condiciones en este vehículo. Cabe destacar que el número 16 es alimentación propia. Tenemos 12.36. Este voltaje también es importante, que tiene que estar a la par de la batería. Si la batería pues está en 12.50, mínimo tiene que ser 12.36, porque si el voltaje es mucho más bajo, el escáner no va a ingresar seguramente hacia el sistema. Ahora, como ya hemos comprobado su voltaje, vamos a poner en marcha el motor. Acá hay mucha atención. El voltaje no tiene que incrementarse o variar el voltaje. Si el voltaje varía, significa que existe caída de tensión dentro del sistema CAN bus, o quiere decir, en los circuitos puede existir sulfataciones. Bien, entonces vamos a poner en marcha el motor y vamos a observar. Y vamos a observar que el voltaje no tiene que variar absolutamente nada. Vamos a repetir nuevamente la medición. Tenemos aquí 2.43 y 2.58. Ponemos en marcha el motor, un favor, a ver. Listo. ¿Ve? Tenemos una pequeñísima variación. Estamos en 2.56, es aceptable. Y en el terminal 14 tenemos 2.42, también es aceptable. Si por A o B este voltaje asciende a 2.60, o que estamos en la línea L, o el voltaje de la línea H desciende a 2.40, 2.30, pues automáticamente tenemos que primero observar las redes del CAN bus antes de efectuar su diagnosis. Bien, general. Significa que esta prueba es de suma importancia, porque nosotros tenemos que habituarnos a realizar su diagnosis del vehículo, primero analizando la red. Si por A o B la red CAN bus lo tenemos desfasado, sí, igual vamos a incorporar lo que es el escáner. Pero si por A o B, digamos, no analizamos estas líneas, lamentablemente que nuestra diagnosis no va a ser totalmente eficaz. Podemos tener errores en el diagnóstico, porque sabemos de que si la línea CAN bus no está operando bien, pues va a generar anomalías dentro del sistema electrónico automotriz, el cual puede ser desconfiguraciones en la transmisión automática, en el tablero, en el ABS, ESP o EPS, dirección asistida electrónica, etc. Bien. Enfócalo primero acá. Ya. De ahí un poco de frente. Ahí estamos comprobando su voltaje. Estamos efectuando la última prueba de estos diagnosis. Significa de que si nosotros encendemos las luces, el limpiaparabrisas o cualquier accesorio, no tiene que variar el voltaje. Si por A o B varía el voltaje, significa que existe caída de tensión. Vamos a la prueba, encendemos la luz. Bien, estamos en alta y baja. Ponemos por acá la cámara, a ver, un favor. Está con el mismo voltaje. Tenemos 0,1 voltio prácticamente de diferencia. Es aceptable, ¿ok? O 100 milivoltios. Bien, y acá tenemos. Vamos a encender la limpiaparabrisas, las luces, la radio, Hay congestión vehicular en la avenida etcétera. Gambetta, Y tampoco varía el voltaje. Morales Tuárez con dirección Bien, al estamos Lóbulo observando. Centenario. Si nosotros aceleramos, Avenida Fosse y Argentina para evitar. Mientras tanto, tampoco varía el voltaje. Significa que está perfectamente bien el CAN bus. Es decir, el multitester nos diagnostica un 90%. El 10% para definir si efectivamente el voltaje o si el CAN bus está operando perfectamente bien, se requiere el osciloscopio, o también mediante el escáner G-Scan vamos a tener la lectura si está en óptimas condiciones. En las próximas clases estaremos comprobando mediante el osciloscopio,
Pero sí, en esta oportunidad vamos a observar mediante el escáner los cambios que efectúa en la línea alta y baja del CAN bus. Ya. Acá tenemos conectado el escáner G-Scan al OBD2 y vamos a observar el comportamiento del sistema CAN bus. Bueno, este escáner nos da la opción de diagnosticar básicamente a la red CAN bus si está operando en perfecto estado. Vamos a hacer un clic aquí en la letra U y automáticamente nos emite la inspección de línea de comunicación. Sí, vamos a hacer un clic en la inspección de la línea de comunicación y automáticamente nos emite CAN de alta velocidad, CAN de baja velocidad. Bien, CAN simple, CAN J1939, el CAN J1850 son los primeros bus de datos en los sistemas automotrices. Pero vamos a observar aquí el CAN de alta velocidad. Bien, que está incorporado en este vehículo. Bien, aquí nos indica que tengo que poner en on al vehículo. Ok, el cual está en marcha. Ahí estamos observando. Bien, el CAN, señal de la línea alta del CAN, significa terminal 6, nos está indicando al conector 6, y señal de la línea baja del CAN, nos indica al terminal 14, que está conectado al CAN, sí, efectivamente, entonces sí está emitiendo la señal. Es decir, estamos efectuando nuestras primeras clases de este curso virtual. Gracias. En las próximas clases estaremos analizando mediante el osciloscopio la red CAN bus y sus fallas características ya se estará analizando en estos modelos de vehículos.